el Banco Central, perdón, el Estado emite deuda, parte de ella la compran los bancos privados y después van a la ventanilla de redes cuenta del Banco Central Europeo, allí se la compran o le hacen un préstamo con esa deuda como colateral. Entonces, para que me quede bien en el vídeo, por decirlo de una manera, Hay muchas formas de hacerlo, ¿eh? ¿cómo? Es decir, supongamos que hay un país que tiene una deuda, la que sea, ¿no? Y que ha de ser rescatado, por lo que sea. Entonces, ¿cómo funciona eso? Es decir, va el presidente del gobierno al Banco Central Europeo y dice: oye, necesito dinero, cómprenme ustedes esta deuda que no compra nadie. Yo necesito dinero prestado que con lo que tengo no me llega. Ok. ¿Vale? Necesito que me sigas comprando deuda al Banco Central. El Banco Central a cambio le pone unas condiciones. Ah. Que son los llamados hombres cuando vienen los hombres de negro, etc. Le presta dinero pero con condiciones. Ok. Y simplificando, es que esto es más complicado, ¿eh? Pero esto es simplificando. Sí, gracias a Dios. No, porque las formas de emitir dinero son muchas. Convencionales, no convencionales, hay muchas formas de hacer. Bueno. Jugar con swaps de divisas, cambios en el tiempo de refinanciación, etc. Hay muchas formas. Pero básicamente es lo que se crea que sale del Banco Central Europeo. Se llama amplían los balances, se llaman así. Son técnicos, lo que hace que el dinero nuevo. Antes se hacía una imprenta. Y ahora se hace de una forma mucho más como alquimia, como más complicada. Pero básicamente el fenómeno es igual. Vale. Entonces, en su opinión, ¿por qué el Banco Central Europeo todavía sigue comprando esta deuda si los americanos ya lo hicieron para precisamente bajar la inflación? Y como nos acaba usted de explicar, esto es principalmente lo que crea la inflación. Bueno, porque la subida de tipos tiene problemas políticos. Bueno, la subida de tipos normalmente conduce a una recesión. Porque todo lo que está financiado lo tiene que financiarse más caro, no solo la deuda, también las hipotecas, los créditos de empresas, etc. Y hay una restricción del crédito, ¿no? Porque se reduce la cantidad de dinero a prestar y suben los tipos. Y después, claro, dejar sin financiamiento a los estados genera problemas políticos. Acuérdese usted de Grecia. Ya, claro, por supuesto. Pero no lo hacen por cuestiones, yo entiendo que políticas. Pero el Banco Central Europeo no es un ente así del mercado, es un ente político, totalmente político, un ministerio de seguridad. Eso solo que se dedica a fabricar o a producir o controlar la oferta monetaria, ¿no? Pero le tiene problemas políticos, entonces ya empezaremos con el austericidio, ya empezaremos con disturbios. Entonces el gobierno quiere retrasarlo, pasa que no puede retrasarlo mucho más, porque lo que está pasando es que el euro está cayendo. Sí, ya que ya ahora ves un euro, un dólar prácticamente. Prácticamente, claro. Entonces, ¿qué pronostica usted que va a pasar con esto? Porque si, como acaba de comentar, el Banco Central Europeo es casi un ente político, si esto genera fricciones que terminan en la sociedad, ¿qué va a pasar con la inflación pues digamos hasta final de año? ¿Cree usted que va a seguir subiendo hasta un 15%? Si no la paran, hombre, no sé, no tengo... Nadie puede ver el futuro. No tengo los datos delante, ¿no? Pero si no la paran, pues seguirá creciendo. A lo mejor a un ritmo algo más débil, pero seguirá creciendo. Si quieres acabar con ellas, la alternativa es esa. Subir los tipos, pero los tipos es muy impopular. Subir los tipos es muy impopular. Muy impopular, ¿no? Entonces, o inflación, que te deteriora por un lado, pero al final la propia inflación te hace subir los tipos. Claro. Pues si usted tiene una inflación más o menos esperable, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, ¿cómo espera usted que le presten dinero? Perdiendo dinero, tendrá que aplicar una prima. Claro, entiendo. Entonces, las dos herramientas que tenemos básicamente sería frenar esta compra de bonos y subir los tipos de interés. ¿Existe algún otro tipo de herramienta? Más o menos es lo mismo. Es lo mismo. Pero bueno, vale. son medidas que llevan al mismo sitio. Sí, son las medidas que se acostumbran a usar. Vale. Y si fuera una economía pequeña, podría dolarizar. Para buscar otra moneda de referencia, como están haciendo en Venezuela, por ejemplo, en Ecuador. O en Camboya. Están dolarizando la economía. Simplemente dejando de usar el dólar o pegando, o haciendo lo que se llama un currency board, o pegando la moneda nativa al dólar. Es una estrategia, pero el euro eso no lo puede hacer. Quedaría un poco feo, ¿no? Quedaría poco feo. Quedaría un poco feo. ¿Y cree usted que este periodo en el cual la inflación se está volviendo un poco loca va a terminar sin que la guerra en Ucrania termine? ¿O cree usted que la guerra de Ucrania está directamente relacionada? Pues que la guerra de Ucrania no tiene que ver con eso. No tiene que ver, gracias a Dios. Bueno, menos mal. Tiene que ver algo, bueno, vamos a ver, pues tensiona algo algunos precios, ¿no? Pues algunas materias primas, el gas, y algunos precios los hace subir.
Pero fíjese en un detalle. Mire Suiza. Suiza es un país europeo, ¿no? Está rodeado de países europeos. No, que yo sepa, no tiene ni petróleo ni gas, ¿no? ¿Y por qué no hay inflación allí? Porque tiene su propia moneda. Tiene su propia moneda gestionada de forma correcta. No es tener la propia moneda. Los suizos, cuando vieron una inflación del 2,4 en el mes de junio, horrorizados, subieron los tipos. Un país de banqueros. Como un 2,4, nunca tan bien. Eso habla por sí solo. O sea, aquí con un 2,4 estaríamos saltando. Tiene una política monetaria mucho más estricta que la nuestra, claro. Pero no es que, pues digo, es que la guerra, si fueran solo los petróleos y estas cosas, Suiza también tendría una alta inflación. Tendría que tenerla, por si fuera eso la causa, la guerra de Ucrania, porque le afecta también, pero porque no le afecta a ella igual. Porque al final es un fenómeno monetario. Exactamente, aumentas la cantidad total de moneda que hay, entonces si tú tienes... El petróleo está a $100. Sí. 104 o 105, no sé cómo estaba hoy por la mañana. Pero hace años estaba a 140 y el petróleo y la gasolina estaba más barata. Ostras, de eso no me acordaba yo, me pillé muy joven. Era muy joven, claro. Hace unos años estaba a 140 y estaba más barata. ¿Por qué? Porque antes un dólar costaba, por un euro le daba unos 60. Llevan a darle unos 60. Ahora, el año pasado estaba a 1,20, ahora está a la paridad. Usted tiene que comprar en dólares, haga cuentas. Ya, claro, aparte, el precio del petróleo no es solo el petróleo, es el refino también. Claro. Y fíjese un detalle, en Europa cerraron varias decenas de refinerías por estas cosas verdes. ¿Quién va a invertir en una refinería si vamos a ser tan verdes en el 2030? ¿No? Y a los americanos le fastidiaron el fracking. Pero las refinerías de petróleo no las hay. Se cerraron, sí. Y no solo eso, es que las que hay, nadie invierte nada en ellas. ¿Compraría usted una máquina nueva para una refinería? Ni de broma, si me las quieren cerrar todas. Entonces, cada vez hay menos refinerías, o refinan peor, y eso también parte de repercute en los precios. Ahí lo vamos a ver. Bueno, entonces supongo que el mercado inmobiliario americano con la inflación tampoco tiene nada que ver, obviamente. Estará muy hinchado por culpa de esa impresión de moneda. A ver, cada crisis concreta, de las crisis históricas, ve que las burbujas, el dinero nuevo, recién creado, siempre se refugia en algún sitio. Sí. Pues, en unas épocas fue en la bolsa, que es lo común, otras veces puede ser en materias primas, y ahora creo que se refugió bastante en la deuda pública y otro tipo de cosas, pero siempre se infla algo. Esta vez no se infló tanto el mercado inmobiliario. En 2007 sí era un mercado inmobiliario inflado porque ese dinero nuevo se gastaba en comprar casas, pero se está gastando en comprar otras cosas. Bueno, por menos mal. Entonces vamos a España. Entonces, ¿cree usted que se está tomando medidas correctas contra la inflación en España? ¿Cree que no? Y en caso de contrario, ¿qué medidas propondría usted? A ver, primer punto, la inflación en última instancia no es culpa de España. Y el Banco Central Europeo. Es el Banco Central Europeo. Entonces, ahora, pero si el Estado español sigue pidiendo deuda prestada, sigue no recortando o estabilizando el gasto, pues en mi modesta opinión pues no se va a finalizar. Hasta que no paguemos la deuda, vamos a tener que seguir pagando más. Eso... Claro, es decir, pero repito, el gobierno español no es la causa. No, claro que no. Tiene que empezar a poner límite a lo que gasta, porque si no, sigue tirando de la clase de dinero. Exactamente. Entonces, ahora mismo toda la deuda española se está pagando con dinero, digamos, de este dinero creado, o por lo menos estamos pagando de verdad alguna parte de la deuda. La deuda pública no se paga nunca. ¿No se paga nunca? Okay. ¿Qué? No sabía yo eso, que no se pagara nunca. No, porque cuando llega el momento del vencimiento, usted compra un título, por ejemplo, a 10 años, sí. y fija un interés. Cuando negocia, usted va a la subasta, usted compra un título a 10 años, a 15, a 20, a un año, a 2, a lo que sea, pero lo fija a un interés, ¿vale? Cuando llega el momento del vencimiento, lo que va haciendo el Estado durante esos años, por ejemplo, coge un título, un bono a 10 años, ¿vale? Al 5%, compra un título de 1.000 euros, al 5% de interés a 10 años, ¿vale? Entonces lo que hace normalmente, lo que hace el Banco Central Europeo, o el prestamista del Estado español, es cada año le paga a usted 50 euros, que son los intereses en una cuenta. Sí. Y al cabo de 10 se los devuelve. ¿Vale? Esa es la lógica de un título de deuda. Lo que pasa es que cuando llega el momento de que le van a devolver a usted los 1.000 euros, normalmente le ofrecen o le canjean por otro tipo. Por otro tipo de deuda, para que usted siga comprando la deuda y te sigan dando. No, pero la canjean. Sí, nunca llega a desembolsar
Bueno, casi nunca, que alguien lo pide, pero normalmente cuando llega el vencimiento se canjea. Entonces, la deuda pública en general casi nunca se paga. Lo único que se paga son intereses. Equivale en muchos aspectos a una perpetuidad, sobre todo la deuda a largo plazo. Entonces, eso quiere decir que si yo algún día tengo hijos, mis hijos van a estar todavía más endeudados como país de lo que yo estoy ahora. Estarán pagando intereses. ¿Estamos condenados a pagar intereses de por vida? No quiero sonar sensacionalista, pero... Normalmente la deuda se zanjaba con el crecimiento. Si la economía crecía, el porcentaje que teníamos sí. Piensen usted, ahora es un chico joven, ¿no? Bueno, pues ahora compra una casa. Ahora le es una carga muy grande. Cuando tenga usted 50 años, supongo que tendrá un salario mayor. Por tanto, la carga de la casa, si es la misma, será mucho más liviana. Si usted crece económicamente, la carga es mucho más soportable. Esto es lo mismo. Normalmente las deudas públicas no son problema si se crece. No son problemas. Porque digamos que se pueden afrontar. El problema es si no se crece. Ya, claro. Y bueno, ahora vamos al tema IBEX. Entonces, vamos a ver. ¿Qué le pasa al IBEX? Es decir, porque llevamos desde el año 2007 que sin llegar a máximos históricos. Y luego vemos que más o menos cada 4 años eso se va para el fondo y luego vuelve a repuntar. ¿Por qué sigue España este ciclo de cada 4 años? ¿Tiene que ver directamente con las elecciones? ¿Por qué tiene... El IBEX es una cosa, el IBEX es un índice de 35 mayores empresas, pero que mide más o menos la economía española. El valor de las empresas que están en él. Exacto. Eso depende de muchos factores, también monetarios, pero no solo monetarios. Expectativas de crecimiento, etcétera, ese tipo de factores. No es... Otra cosa es que haya un ciclo político económico, es que normalmente se tomen las decisiones más duras en los primeros años y en los últimos años se dediquen a gastar, ¿no? Claro, es que me parece muy curioso, porque es que se ve y hace como unas montañitas siempre, y cada 4 años más o menos. No tiene que verlo así, tiene que verlo a largo plazo. Vale. A largo plazo normalmente va creciendo. Bueno, a largo plazo, claro, no es si solo lo veo una semana o un mes. No, lo estaba viendo eso desde 2007, que aparte que está para abajo. La inversión en renta variable, salvo que usted sea especulador, normalmente es buena inversión, pero a 10, 20 años. Vale. Porque cubre todos los ciclos, pero si se fijan, los ciclos van lentamente subiendo. Bueno, pues ahí respecto a eso no sé, no controlo de ese tipo de inversión. No, bueno, tampoco soy inversor bursátil, pero normalmente lo que veo, lo que se vio históricamente es que hay a largo plazo dan beneficios. Si los mantienen, no se asustan cuando hay una bajada, una cosa así. Vale. Pero bueno, sigue siendo algo especulativo, ¿eh? Nada le garantiza que vaya a ganar. Ya, claro, obviamente. Sí. Y yendo un poco más al tema pensiones, y que, bueno, si le apetece a usted explicar qué es un impuesto al trabajo y eso, bueno, yo creo que ya la audiencia lo debe tener claro, ya que, bueno, de hecho esos recortes. Pero lo que quiero decidir es, ¿existe una manera de arreglar esto de alguna manera? Porque, es decir, cada vez se tienen menos hijos en España, entonces cada vez va a haber menos hijos que paguen ahora los abuelos. Es decir, ¿cree usted que si adoptáramos un modelo americano de inversión o otro tipo de modelo... Bueno, el problema es que nuestro modelo es como el americano. Pero no... Franco lo copió del Roosevelt casi todo. Pero nosotros no tenemos el Roth IRA famoso, de que puedes invertir en la bolsa y si no lo retiras hasta los 60 años, después es para ti. Sí, pero el sistema, eso es un complemento. También tiene aquí los fondos privados de pensiones o cosas así. Sí, bueno. Es decir, pero no es eso, el sistema, el núcleo del sistema es copiado del americano, es un sistema de reparto. Sí. Lo que se gana en el año se gasta en el año. Exacto. Y eso no hay manera de... Lo que pasa es que ya hace tiempo que no se hace así. Hace tiempo que ya que los ingresos de los trabajadores no llegan. Sí. Y se tienen que complementar con otros impuestos. Entonces se quita de otro lado. Del IVA o de subidas de la cotización o de cualquier otro impuesto, de impuesto de la renta, donde haya, le hacen un préstamo ficticio del Estado al Instituto Nacional de la Seguridad Social, o como se llame ahora, ¿no? Le hacen un préstamo y pues el préstamo van tirando. También cuando había beneficios, hasta el año 2008, 2009, el sistema daba beneficio. El beneficio que había del sistema de las cotizaciones iba para el Estado General. Y ahora... No se ahorraba nada. ¿Sí? Claro. Entonces ahora supongamos que nada cambia drásticamente, ni que nada baja demasiado, ni que nada sube demasiado. Entonces, como estamos, por decirlo de una manera, sacando dinero de unos impuestos
para ponerlo en las pensiones. Entonces, ¿cabría esperar que se mantuviera la edad de jubilación o debido al hecho de que la demografía tiene la forma que tiene, cabría esperar que las edades de jubilación sigan aumentando o que las pensiones sigan disminuyendo? A ver, normalmente para solucionar problemas de pensiones solo hay tres cosas: cobrar más, esto es subir cotizaciones o subir impuestos, pagar menos o pagar más tarde. Son las tres fórmulas que hay. No hay más. Que yo sepa, no hay otra. A mí lo que me explicaron fue eso, ¿no? Sí, claro. De donde no hay no también se puede sacar. Como si la economía creciera, pues las pensiones serían un coste menor. El problema es que la economía no crece porque sí, y no tiene por qué crecer. Claro. Entonces, hasta el momento se fue solucionando así. El problema es que si usted cobra muchos impuestos con muchas cosas, ese dinero en vez de ir a inversión, pues va a gasto corriente, va a consumir, va a gasto de pensión. Entonces es más difícil que una economía crezca o que se recapitalice, porque el dinero va a un sitio o al otro. Si lo van a las pensiones, no va a hacer fábricas. Claro, obviamente. O a comprar máquinas nuevas. Es obvio, ¿no? Entonces, lo que se barajaba antes era jugar con el tipo de interés. Quiero decir, de valorizar las pensiones, por ejemplo, el 0,25 o el 0, lo que fuera, ¿no? Creo que estaban las pensiones, y con una tasa de inflación medida del 2. Eso recortaba las pensiones unos 75 cada año. A 30, 40 años, más o menos, en términos reales, las pensiones habrían bajado mucho de precio. También se hizo retrasar 2 años la edad de jubilación, pero con una esperanza de vida de 20 años, quiero decir, desde que se jubila usted hasta que fallece. Normalmente la esperanza de vida en España es sobre 20 años. Si la esperanza de vida son 85 años, la gente subir a los 65, digamos que pasan 20 años cobrando una pensión, ¿no? Si usted recorta 2 años en esa pensión, pasa a los 65 o 67, es como si rebajara las pensiones un 10%. Claro. Sí, claro. Sí. ¿No? Y después buscar nuevas formas en el cómputo de las pensiones. Por ejemplo, harán algún tipo de añagaza. Por ejemplo, se habla mucho del destope, se habla mucho, por ejemplo, del cómputo de toda la vida laboral. Claro, para que no te tenga que coger los mejores años. Claro, hasta ahora cogía una serie de años. Normalmente eran los años últimos los que más cobraba una persona. Sí, pero si usted le hace toda la vida laboral, usted piensa, usted es joven, ahora al principio supongo que ganará poco. Supongo que cuando llegue a una edad ganará mucho más. Esperemos. Pero si le meten la media de estos años que es joven, le estropean la media toda, ¿sí o no? Claro, por supuesto. Pues, bueno, no en todos los casos, pero el promedio sí que baja la media la media del cómputo, y más una serie de factores así, pues reducir la pensión. Esa era la idea. No sé ahora cómo harán. Ahora están hablando de eso y están hablando de subir cotizaciones. Todavía más. Joder. Sobre todo en las rentas más altas, pero también los autónomos. Como si no, bueno, como si los autónomos no pagaran. Es que, por ejemplo, yo cuando estoy metido en algún acelerador y tal, y yo cada vez que me preguntan, y yo les digo que si yo me doy de alta como autónomo, yo tengo que pagar aún cuando no tenga ingresos, los americanos no se lo creen. O sea, dice, ¿pero cómo hacen? Pero no te cobran un porcentaje en base a los ingresos. Yo, no, aquí tú pagas de plano y luego ya que sea lo que Dios quiera. Entonces, eso es algo que a los americanos que no les cabe en la cabeza y de hecho que no lo entienden. Es decir, que no lo entiendo. Es decir, ¿cómo puede ser eso así? Bueno, es como se puso aquí, es para hacer, y cada vez pagará más, porque se entiende que es una forma, digamos, es como una mina aún sin explotar de recursos para intentar recaudar más para pagar pensiones, claro. Bueno. Y no escogerá usted la base de cotización, sino que le harán pagar por lo que entienden ellos que usted gana. Claro, porque esto favorece la economía sumergida hasta un punto insospechado. Es decir, porque ¿para qué me voy a molestar yo en darme de autónomo si puedo dar una clase de inglés a mi vecina aquí debajo? O dársela online por Zoom en una conversación, por ejemplo. Que si usted hace eso, no devenga derechos después. Ya, bueno, también es verdad. Aunque bueno, con la cantidad de impuestos que tendría que pagar, yo creo que me sale a cuenta, pero bueno. Sí, mucha gente paga también para tener esa pensión. Ya, sí, por supuesto. Para tener, digamos, asistencia sanitaria y una serie de cosas. Sí, bueno, menos da una piedra. Pues si no está, el sistema lo deja un poco desprovisto. Sí,
Un poco sí, pero bueno, yo qué sé, no voy a entrar, pero bueno, yo tampoco considero que me esté dando tanto, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, llevo 5 años viviendo fuera y ahora que se habla de, bueno, de tantas ayudas, mi ingreso mínimo vital y no sé qué, yo no tengo derecho a nada, pero a nada. Entonces, bueno, si me parto una pierna todavía me atienden. Entonces, Lo que bueno, pasa es que, por ejemplo, ya va cotizando. Para tener una pensión, creo, a día de hoy hay que tener 15 años cotizados. Yo no creo que llegue a cotizar. Bueno, pero es que por eso, si no, después entran ya en otros. Sí, ya, claro. Pero bueno, que es curioso que tampoco se le dé a la gente la opción de, oye, mira, pues yo soy autónomo y no me interesa pensión, no me interesa nada, yo no quiero pagar nada, déjeme en paz. No puede ser. Eso es No, algo no puede ser. En otros países sí que puede ser. Usted puede echarse fuera del sistema y pagar su propia cuota a un seguro privado o lo que tiene que ver. Aquí en España no le deja. Bueno, repito, es un sistema que será muy bueno, pero no es voluntario. Es lo que hay, es decir, una vez que cruzas la frontera hay que vivir bajo estas normas y bueno, a que le guste bien, a que no, que se vaya. Pero bueno, a mí como emprendedor, algo que me llama mucho la atención es que si ya tenemos problemas con la economía, del hecho de que no da repuntado, de que se queja de que la gente, bueno, dicen la fuga de cerebros, no sé qué, pero es que no hay ningún sistema de venture capital, es decir, yo no puedo ir a petar a la puerta a alguien y decirle, oye, tengo una idea, te doy el 25% de la empresa y, bueno, el día que salga, y tú me das 150.000 euros. Eso no existe, es decir, es ilegal, no está concebido en la ley. Legal, simplemente no está, sí, yo creo que en España hay de eso, por ejemplo, en las universidades ahí lo llaman viveros de empresas. Y crean cosas de estas. Son subvenciones. O si funciona bien, ahí ya no me meto a valorar porque no desconozco el sistema, pero creo que algo de eso hay. Otra cosa que debe estar desarrollado como otros países, como Estados Unidos. Es que en Estados Unidos es una locura. Otras cosas sí, ¿no? Es que en Estados Unidos es una locura, o sea, haces una búsqueda en Google y le mandas un link a YouTube de tu pitch o otro link con la aplicación y en 2 días tienes 250.000 euros en el banco, si les gusta. Pues aquí no está tan desarrollado. Aquí funcionan con subvenciones, es decir, que bueno, que tienen también su parte buena, que es como es una subvención, pues luego tú, si funcionas, pues no les debes nada, es decir, no le tienes que dar nada a nadie, pero bueno, al mismo tiempo, es decir, si te da una subvención, te obligan a, bueno, a desembolsar capital desde el principio, lo cual está bien, pero luego al mismo tiempo te van a cobrar tanto por impuestos que claro, ahí va la subvención, ¿sabes? La subvención luego te la quitan con los impuestos. Pero no solo eso, es que le controlan a usted lo que hace, es decir, claro, deciden ellos qué empresas pueden ir y cuáles no pueden ir. También en un sistema más liberalizado, pues usted siempre encontraría a alguien que le financiara su cosa. Sí, bueno, en eso estamos. Lo que pasa es que, claro, yo me encuentro en esta situación en la que digo, bueno, pues España me da, y Galicia concretamente, la Diputación de La Coruña, que oye, que se portaron fantásticamente conmigo, me dan estas facilidades con ¿cómo se dice? Bueno, con las subvenciones. Pero claro, luego, al mismo tiempo, bueno, por la información que está en internet, todo el mundo, bueno, pues más o menos te dice que en el caso de que te coloques, por ejemplo, un módulo en Portugal o es decir, que desde el momento 1, la información que me llega a mí como emprendedor es que lo primero que tengo que hacer es la trampa de intentar eludir la mayor cantidad de impuestos. Lo cual me parece que es un círculo vicioso horrible, porque es decir, vale, España pues tiene esta ventaja de que me da subvenciones y me quedo yo con toda mi empresa, pero al mismo tiempo me cobras tanto en impuestos que me obligas a poner todo el dinero que pueda fuera. Con lo cual me parece que a mí como emprendedor lo que hace es perjudicarme o literalmente quererme echar. Es decir, porque esto se convierte en un adiós, es decir, muchas gracias, cojo la subvención, monto la empresa, en cuanto pueda me piro y luego no nos vemos nunca más. Yo no sé si a usted se le ocurre algún tipo de solución para esto. No, es un sistema que desconozco. Intuyo que no está suficientemente liberalizado o que no hay tradición cultural en los bancos o en las empresas de hacer este tipo de mecanismos. Que sería bueno que se hicieran. Bueno, yo creo que copiar a la mejor economía del mundo, pues en la mayoría de cosas. Tiene que haber recursos. Lo que estamos hablando antes. Claro. Si no, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero? Claro, yo supongo que la idea será buena, pero para que haya venture capital tiene que haber capital primero. Pero si el capital está desviado a otros fines, en un efecto de expulsión, poco dinero le va a quedar para usted. Pero para ustedes, los emprendedores, me refiero. Pero supongamos que ahora yo soy rico, ¿no? Venga, vamos a flipar.
que yo tengo 1.000.000 de euros, pero tampoco tengo la facilidad, es decir, tendría que montar una empresa, yo de forma personal, buscar, bueno, que esa persona me encontrara a mí, que me caiga bien y luego montarla yo con él, por eso, bueno, me llama la atención. Pero bueno, vamos un poco más al tema España. Rey Dalio, supongo que lo conocerá, es un inversor conocidísimo. O sea, no sé si le tiene ojeriza a España o cree que en Europa que esto se va a ir de madre, pero tiene una posición en corto para la audiencia, es decir, que apuesta que va a perder tanto de 354 millones de euros contra Iberdrola y de 305 millones de euros contra el Banco de Santander. ¿Qué opina usted de eso? ¿Cómo nos va a afectar? Es decir, ¿va a haber un corralito en el Santander? ¿Qué va a pasar aquí? ¿No va a pasar nada? La apuesta que las sanciones van a caer. Más, porque el Santander mi madre. Cuando caigan la recompra y se las devuelve a quien se las prestó. Pero no, esto, es decir, claro, es que yo veo semejantes números, supongo que esto para el Santander no supondrá un peligro demasiado grande. Desde luego no da buena imagen sentido que está apostando contra ti. Claro. ¿Y además quién es? Cuidado que puede equivocarse, se equivocaron muchos antes en este tipo de cosas. ¿Qué? Ojalá. Siempre es. Puede equivocarse, pero desde luego que empiecen así con este tipo de jugadas no da buena imagen, no da buenas expectativas. Aparte, el Santander acaba de cambiar la junta directiva, que está en la transición de traer a un CEO nuevo de Estados Unidos. Sí, pero digo, es el hecho de que han puesto. Claro, que sienta muy mal. Aparte queda un titular, un semejante cantidad de dinero en contra de un banco español, pues, pero una posición en corto tan grande, a menos que el banco quiebre, a un español jamás debería de afectar. Eso son cosas de millonarios, por decirlo de alguna manera, para que la gente esté tranquila. No, porque vamos a ver, simplemente probablemente cambiar el dueño de la empresa. O sea, cambiar, claro, si lo ven tan barato, cuando se cae el precio, el que lo compre se hará con ella un precio muy barato. Lo que hace el corto muchas veces es bajar el precio también. Para que le pregunten a Elon y a Twitter. Sí, pero alguien tiene que recomprarlo. Sí, porque si no, claro, si no hay que venderlo, ya estamos buenos. Claro, no, si no hay corto posible. Claro. Dalio lo que hace, que espera que baje, cuando está abajo lo compra. Él ya vendió las acciones. Las quiere comprar baratas. Supongo que se hará con ella a un precio muy barato. Bueno, esperemos y que ponga un dirigente como Dios manda, porque a ver, es una persona que es una auténtica eminencia. Yo no sé, yo de bolsa no sé más que lo mínimo. Intuyo lo que está diciendo es que no se fía mucho de eso. Y si está apostando a la baja es que apuesta que va a bajar de precio. Por el motivo que sea. Y aparte, por una mala gestión o por un cambio en la, por ejemplo, no solo la banca, ni verdad, un cambio en la regulación. No sabía. Todo apunta que va por ahí también. Hombre, pues parece que Iberdrola, en lo que se refiere a la Agenda 2030, pues está relativamente en línea, está a tope con los generadores, habiendo fábricas. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Claro, no está viendo que está viendo un frenazo. Sí. Pues eso le afecta a Iberdrola, por apostar demasiado a eso. O le afectaría en el caso, le afectaría bastante en el caso, tiene mucha inversión en renovables, tiene mucha inversión en ese tipo de medidas. Si eso fallara o se retrasara, Iberdrola, pues, sus beneficios un poco se reducirían y es ahí donde está apostando Dalio. Y estoy hablando sin haber estudiado el tema. Claro, esto es la comprensión. Si apuesta a la baja es por muchos motivos, no solo por el beneficio, sino porque cambie la ley o que cambie toda esta agenda de 2030. Sí, porque por otros factores. Ahora la nuclear es renovable, o digo renovable, es energía verde. Y el gas natural ahora es energía verde, así de repente. Estamos quemando carbón. Otra vez. En Alemania están quemando carbón. Sí, volvieron a abrir las fábricas. Quiero decir que no se toma muy en serio el 2030. Es que claro, cuando ves lo que está pasando allí, que uno de los mayores exportadores de gas y de petróleo de repente es un enemigo público, pues claro, las políticas se ven un poco... Vale. Estoy de acuerdo, pero están quemando carbón. Es decir, que no se toma muy en serio el 2030. No les teme al cambio climático. No, bueno. Igual es que o no le teme tanto como dicen, si no, no me cuadra. Yo, a ver, me voy a mojar aquí. Yo creo que Alemania tiene bastante que ver con el hecho de que tengan una reserva de carbón monstruosamente grande. De hecho, tienen la máquina que colecta carbón más grande del mundo. Y de hecho le hicieron un agujero, una llanura allí, que eso es impresionante. Yo creo que tiene mucho que ver con querer acabar los recursos naturales que tienen, de la misma manera que también lo hizo China a pasos agigantados. Pero bueno, me puedo estar equivocando. Igual también tiene mucho que ver con que se viera forzado con el movimiento este Greenpeace, que cerraron las centrales nucleares
y todas estas cosas, pero bueno, no sé. La verdad... Yo no me meto en eso, no me meto si es bueno o malo. Lo que yo estoy leyendo yo es que no le hacen mucho caso al 2030. Ellos mismos, es decir, yo no digo que sea bueno o malo el 2030, ya sería otra discusión. Digo que ellos mismos no se la toman muy en serio. Estábamos hace poco tiempo que esto iba a ser un desastre y una cosa que era imparable, el cambio climático y la carbonización, vale, puede ser, pero actúa en consecuencia. Pero están actuando totalmente lo contrario, es decir, que no le tienen mucho miedo a las consecuencias de eso. Igual es que están esperando a que no todos seamos tan hipócritas, porque si luego tienes a China, que vale, que tiene muchísimos más habitantes, pero es que es una potencia mundial tremenda, y no hacen nada, y dicen, mira, nosotros somos aquí un cachito pequeño de Europa, que tenemos un montón de carbons y una máquina tremenda y la sacamos súper barato, pues mira, déjame en paz. Pues por eso estoy diciendo, están diciendo que ahora no les importa mucho. Puede ser. No, puede ser no les importa. Están cambiando las normas, están cambiando las regulaciones. Este cambio del gas y el carbón implica que ahora puede usted invertir en gas y en carbón y con todas las ventajas de ser una energía verde. Ya, de repente. Pero claro, esto es un cambio en la norma. Tremendo. Supongo que en este tipo de empresas eléctricas los cambios en la regulación, los cambios en la norma le afectan mucho. Claro. Pues yo, sí, normal. ¿Qué? Que sí, normal. Y aparte, por ejemplo, desde el Venture Capital americano, que lo sigo muy de cerca, están apostando durísimo por los microreactores nucleares que los quieren instalar en pues prácticamente cualquier hospital o cualquier edificio relativamente gubernamental que pueda tener bastante seguridad, ya que son aparatos pues de 2,5 metros de alto por 1,5 metros de ancho. Y sacaron el primer prototipo en junio de este año y bueno, están contentísimos, pero bueno, luego al mismo tiempo también hay una rama bastante importante del Venture Capital que están los quietos, que cómo se os ocurre meter un reactor nuclear en un hospital con la de tiroteos que tenemos aquí. Entonces, pero bueno, hacer un reactor nuclear gigante no tiene problema ninguno, que de hecho tiene un montón de ellos, o sea que bueno, igual también va algo por ahí, la reactivación de la nuclear. Por supuesto, pero si la energía nuclear avanza, el afectado es la renovable. Por supuesto. Que deja de ser tan atractiva, digamos, a efectos económicos. No, normal, porque es que la central nuclear es que eso produce energía que... Claro, pero si usted invirtió mucho en renovable, claro. Y el precio de renovable se prevé que empiece a bajar. Bueno, es que te paga menos por él, pero te cuesta más. Que ser más atractivo o que se invierta menos en eso. Pues claro, las empresas que invirtieron mucho en eso pueden tener un problema. Muy afectadas. Aparte, yo lo que le achaco siempre es que como las palas son tan grandes y tal, que se ven obligados a crear una fábrica para reciclarlos, que como digo yo, eso es un interés compuesto negativo, ¿sabes? Porque es decir, vale, que sí, que produces megavatios, vale, lo que tú quieras, pero después, aparte que la logística de eso, que Dios te pillo confesado, y luego que claro, que hay que pagar obreros, es una fábrica nueva, y bueno, pero bueno, por ahora es lo que hay. No, es lo que hay, es una apuesta que se hizo y puede ser una apuesta interesante, claro, pero repito, estos cambios regulatorios les afectan. Y lo cual es una pena, pero bueno, es decir, porque yo creo que es una poco una jugada sucia desde el nivel político, de decir qué energía ha de ser subvencionada, por decir una manera. Yo puedo estar hasta de acuerdo en que penalizar el carbón porque es una guarrada comparado con los demás, porque contamina muchísimo más de lo necesario, pero hasta el punto de literalmente hacer que empresas se vean en este tipo de situaciones justamente por invertir en empresas que antes seguían la regulación que justamente me estabas impulsando y ahora me la cambias, es que es una puñalada trapera tremenda. O sea, literalmente... Esto es una lección, pero en general de los sistemas de planificación central. Alguien decidió hacer una transición energética total, algo que es imposible, porque tiene un montón de derivadas que no se pueden planificar. Es como el socialismo, ¿no? La idea de una sociedad socialista puede ser interesante, pero no se puede llevar a la práctica por muchos problemas. Siempre habrá el que queme carbón para vender más barato. Pero piense usted que el sistema energético, el sistema de fuel o el sistema de hidrocarburos que tenemos nosotros, los combustibles fósiles, es una de las mayores infraestructuras jamás creadas por el ser humano. Usted quiere cambiarla por decreto. Ya, claro. Cuando ninguna transición energética se hizo por decreto. Quiero decir, cuando pasamos del carbón al petróleo, nadie dio la orden de que se transforme eso. Se fue transformando lentamente y conviviendo los dos sistemas a la vez, hasta que más o menos uno fue imponiéndose al otro. Pero no fue una transición planeada.
ni se le puso un plazo. Si no empezamos a ver todos los problemas que estamos viendo. Usted pone unos plazos, 2030, vale, muy bien. 2030 está muy bien. ¿Qué hacemos con todas las fábricas de automóviles? ¿Qué hacemos con todas las refinerías, por ejemplo? Y sobre todo mientras tanto. Bueno, vayan ustedes parando, despidiendo a todo el mundo, que ya saben lo que hay. Es que no se renueva, es decir, tampoco la producción. Es decir, yo tengo petróleo, es un país árabe, un país así. Veo que en el 2030 no me van a comprar. Pues dejo de invertir yo también en eso. Normal, claro. ¿Para qué? Entonces se va agotando el combustible, pero mientras tanto sigue haciendo falta. Sí, está claro. La única, hombre, yo la salida que le veo es que las renovables pues produzcan más o más barato o en lugares donde no sea posible hacerlo de otra manera. El problema de la renovable no es ese. Es una maravilla la renovable. El problema es que es intermitente. Sí, pero bueno, se puede arreglar con baterías de agua, por de una manera. Baterías de agua, subiendo sí, agua. Aprovechando cuando hace mucho sol y tal. De momento aún hay que esperar mucho para tener todo eso. Para almacenar tanta agua. También las hay con bloques, no sé si sabe usted. Sí. Sí, a mí eso me parece que sí, la de los bloques de cemento y los vas subiendo y lo dejas que caigan para producir cuando no hay electricidad y tal, sí, es bastante peculiar. Da una pequeña reserva, pero sí. Aún así, de momento no tiene esa reserva y de momento, aunque esa energía es muy útil, es intermitente y no es modulable. Ya, claro, es lo que hay cuando la hay, y si cuando no la hay, silba. Y no le puede dar más fuerza. Exacto, ya. Ni menos fuerza. Y después que no la puede colocar donde usted quiere. Ya, es donde el viento decida. ¿Qué? Donde el viento decida y donde el sol pegue. Y donde haya un viento de calidad, que le llaman. Bueno, dependiendo, porque, vamos a ver, si es un molino de viento tradicional, sí que necesita 12 metros por segundo para funcionar perfecto. Pero bueno, si es una turbina pequeña, lo sé por las especificaciones, necesita muchísimo menos, porque es muchísimo más pequeño. Y al estar flotando en un imán, en vez de tener el imán así, está flotando en él. Entonces tiene prácticamente cero fricción. Entonces, bueno, por eso le veo salidas. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Y antes de acabar... Sí, es una maravilla. Repito, pero de momento no se encontró la solución al almacenamiento. Y si no hay almacenamiento, no puede estar dependiendo de una energía inestable. Claro, yo lo que pasa es que, así hablando mal y rápido, yo lo arreglaba muy fácil. Yo ponía centrales nucleares a cascoporro y lo demás lo llenaba con renovables y punto. Sí, pero un problema, las centrales nucleares, como sabe usted, no las tiene usted mañana. No, ya, creo que son entre 7 y 20 años. Bueno, pero mientras tanto, ahí está la cuestión. Mientras tanto, fue. Pero que claro. Después no lo quieren tampoco. Bueno, claro. Entonces ahora que sirven. Y a ver qué hacen. Y para acabar, solo por las criptomonedas. Vamos a ver, ¿cree usted que las criptomonedas tienen algún tipo de futuro o que simplemente el Bitcoin, en este caso, por ser la más popular, simplemente se vio, digamos, en esta rueda de luchar contra la inflación porque no puede haber más, o realmente cree usted que puede tener algún sentido, algún valor? La criptomoneda, si se está poco especialista, imita al oro. Sí, exactamente, reserva de valor. Cada moneda cripto tiene que tener una base, una teoría monetaria detrás. Sí. El Bitcoin es una reserva de valor. No, pero el Bitcoin imita bastante bien tal cual del oro. Totalmente. En el sentido de que está limitado, que tiene que costar sacarlo. 21 millones y hay que tener ordenador enchufado porque asegura la seguridad de la red. Es muy buena idea, veremos si triunfa o no. Lo que pasa es que mucha gente la compró como activo especulativo. Total y absolutamente. Es una moneda, no es un activo especulativo. Entonces, creo que se entendió mal. Entonces, ahí vienen esos vaivenes de subidas y bajadas. Y después tiene una cosa muy interesante que es el blockchain, con todos los desarrollos que se pueden sacar de él. Claro, la seguridad es impepinable y además, ahora que temas renovables y tal, pero la trazabilidad de los elementos, es decir, yo si saco, yo qué sé, molibdeno en Namibia y lo utilizo tecnología blockchain, vas a saber de dónde vienen todos y cada uno de esos sacos, qué obrero, qué tal y qué tumba, y la trazabilidad hacia atrás para acabar con estos regímenes dictatoriales que se dedican a explotar a los niños, pues en realidad tiene esa aplicación real. Y luego de que el fraude se evita totalmente, ya no habrá maletines que se puedan ir a Suiza y este tipo de cosas. No, y puede servir para incluso como registro de propiedad. Por supuesto. Claro, porque tiene mucho. A ver qué sale. Yo repito, no lo veo necesariamente mal. ¿Usted tiene Bitcoin? ¿Tiene Ethereum? Es una ganancia segura. Y no es una ganancia segura. No. Ahí está la cuestión. Necesita es una usuarios. moneda bastante libertaria porque está construida contra el Estado, para quitarle poder monetario al Estado. Ese era el origen de la cosa. Era un origen político, no era un origen de especulación. Lo que pasa es que
la gente vio el invento, vio que aquello subía y empezó a especular, sí, a especular. No, al final lo que querían es cambiarlo en euros o en dólares. Sí, claro. Cuando subía, pero no era usarla como moneda, que es lo que se pretendía en un principio. La retórica es, nos están aumentando la base monetaria a niveles inhumanos, entonces tenemos eso, que solo hay 21 millones y un montón de ellos están todavía perdidos, entonces todavía hay menos, y por encima tiene toda esta seguridad y todas estas otras utilidades. Entonces, efectivamente, es una defensa contra la inflación, contra el poder del Estado de expropiar la riqueza a través de la inflación. Para eso se creó. Después que triunfó no es otra cuestión. Entonces, ¿usted tiene Bitcoin o todavía no? Todavía se mantiene al Me margen. dieron una vez, no un Bitcoin, me dieron €1 en Bitcoins. Me dieron €1 en Bitcoins. Para aprender a usar, pero no lo vi yo muy accesible. Ahora, bueno, no sé cuándo se lo dieron, pero es que... Me lo dieron hace años, porque de estas cosas yo casi estoy desde el principio. Ostras, pues entonces eso igual ya vale 10.000, ¿eh? No, sé de estas cosas desde el principio. Sí. Esto, repito, apareció en mundos libertarios y así había gente que hablaba de esto, pero ya hace 10 años. Lo que pasa es que yo nunca le vi el interés a este tipo de cosas. Pues ahora está totalmente cambiado, es decir, ahora lo puedes depositar en una plataforma y pedir dinero prestado a través de él. Sí. Y bueno... Pero supongo que se haría mucho más sofisticado, pero yo al principio, el origen de esto, se discutía en términos de política, la aparición de este tipo de cosas. Vale. Hubo gente que compró y ganó en su momento mucho dinero, sí. Pero yo no lo vi intuitivo. Yo estoy esperando todavía a que los bancos adopten, ya no digo Bitcoin, pero digo la tecnología blockchain en general, porque es decir, estamos utilizando sistemas del año 1970 y pocos, el código SWIFT, cuando tenemos la blockchain, que es nueva, más segura, más rápido, y creo que son 10.000 veces más barato que las transacciones entre cuentas interbancarias. Es algo que se me escapa, o supongo que está ahí, que los bancos ganan dinero. Se irá adoptando, no se preocupe que eso se irá adoptando. O sea, si la tecnología en sí se irá adoptando y el Bitcoin supongo que se mantendrá, con altos y bajos pues se mantendrá. Si llega a ser una moneda o no con el tiempo, eso lo veremos. Porque claro, esto le quita un montón de poder a los países, es decir, porque no pueden emitir moneda a voluntad porque hay un refugio. Exactamente. Entonces, para curarnos en salud, ¿qué alarmas tendríamos que tener? Supongamos que aparece una criptomoneda, la que sea, porque se habla de las Central Bank Digital Currency, las monedas digitales de los bancos centrales. Sí. ¿Esto qué le parece a usted? Porque esto sería lo mismo de ahora. Sería muy parecido a lo que hay ahora. Al principio empieza muy bien, como empezó el euro, después cuando hay problemas supongo que lo manipularía. Claro. Entonces, creo que... yo. No, claro, porque esto estaríamos hablando del futuro. Entonces, ¿cree usted que sería posible esta convivencia entre una criptomoneda cualquiera y las criptomonedas estatales? ¿O cree usted que la gente huiría directamente? Ya la hay. La USDC no es un dólar por sí. Estas son monedas que tienen dólares por detrás. Sí. Pero por ahora no hay otra Creo que manera. conviven. Con el tiempo iremos viendo. Con pequeños experimentos, si funciona, se usará y si no funciona, no se usará. Eso me partiría del oro. De la plata. Pero el oro, ahora no sé si será verdad lo del yacimiento de oro que acaban de encontrar, y aparte el oro cada 40 años se duplica la cantidad de oro que hay en el mercado. Y es una inflación del 1,20, 25, por ahí debe ser. Bueno. Compárala con lo de los estados. Bueno, sí, hombre. Pero el oro está muy bien como reserva de valor, pero como artículo especulativo, nada. No solo reserva de valor, no es para especular. Claro. Es que claro, es reserva de valor. El colapso que dicen los ecologistas. Usted solo comería si tiene oro. Usted solo come bien si tiene oro. No entiendo, ¿por qué dices? En las guerras civiles, en la guerra civil española, o en los países ocupados por los nazis en la guerra mundial, este reciente, o en las Filipinas, por los japoneses, la moneda estatal perdió todo su valor. Todo lo que tenía usted en el banco quedó sin valor. Solo sobrevivían o tenían recursos aquellos que tenían oro o plata circulando. Para poder respaldar su dinero con algo. El dinero inmediatamente perdió todo su valor. Y en España de la República, cuando iba perdiendo la República, a medida que iba perdiendo el dinero de la República, iba perdiendo valor. Y al final solo se aceptaba comida. Solo vendían comida a cambio de oro. Bueno, claro. No de papel. Claro, porque el oro te lo aceptan aquí, te lo aceptan en Francia o la Conchinchina. En todo el mundo y te lo aceptan en el futuro y todo el mundo te lo acepta. El dinero de papel depende de la confianza que tenga usted en el Estado. Totalmente. Entonces, es lo que se llama un deterioro de la calidad del dinero.
le pasó por ejemplo al dólar de la Confederación, o le pasó a muchas monedas. Es dinero creado, pues si el Estado que da sustento desaparece o pierde, el dinero pierde todo su valor. En cambio, el que tiene oro, plata o algún tipo de activo de valor, no queda sin nada. Claro, es decir, en Estados Unidos fue alrededor de la guerra de Vietnam, cuando perdieron el par con el dólar, que tuvieron que imprimir tanto dinero para pagar la guerra que rompieron la paridad. Rompieron la paridad, pero el oro y el plata siguen siendo. Sí, de hecho, la plata, hombre, para especular no, pero sí que, de hecho, hay mucha gente que invierte no solamente en plata o bastante en plata, porque bueno, porque mantiene su valor bastante bien, incluso ha dado ganancias. No es para especular, no, bueno. repito. Pero claro, como el dólar pierde valor y la plata lo mantiene, es como si la plata subiera de precio. Pero a usted, si necesita comida o necesita alimento, en el futuro, en una etapa hipotética de colapso o de crisis económica, con plata sobrevive, con papel moneda no. No, eso está claro, porque sería para quemar, no valdría por otra cosa. Que le pregunten a los venezolanos. Por ejemplo, ¿no? Por eso digo que como reserva de valor es bueno tener algo de metal. Y una cosa, simplemente para terminar, ya que no le robo más que estos últimos 4 minutos, he visto recientemente en las noticias gente que habla de posible corralito en España. A mí me suena a bulo. A mí me suena a bulo de que pueda haber un corralito en España. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? No, yo creo que en España solo no podría haber. O sea, tiene que ser en toda Europa. Tiene que ser toda Europa, porque efectivamente usted se va a Portugal y quita dinero. No tendría que ser en el ámbito de toda la moneda. El corralito cuando se hizo en Estados Unidos no se hizo por Estado, se hizo en todo el país. Entonces, bueno, esto nada, de estas cosas que salen en la tele y ni caso. No, lo que tiene que tener miedo es que haya un corralito en Europa, ese es el problema que podría haber, pero en España solo no creo que lo haya. Si hay corralito en Europa, tengo la solución en el ordenador, gracias a Dios, tengo Bitcoin. O me lo compraría todo, o sea, me vendo hasta la televisión si hace falta. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias, no le quiero robar más tiempo, ¿vale? Pues por favor, hay que ayudarnos, hay que echar una mano. De verdad que se lo agradezco de corazón y siento muchísimo haberle molestado ayer en domingo, pero es que ayer pensé que era lunes, de verdad que lo siento muchísimo. No, yo estaba esperando a hoy, claro. Y me encantaría tenerlo por aquí más veces. ¿De dónde? ¿De Santiago? Sí, ahora mismo vivo en Milladoiro, que es un poco más barato. Bueno, es un placer, profesor, de verdad, un placer de corazón. Un placer. Venga. Hasta la próxima. Chao.